Y una de las cosas que a mí me parece sorprendente y que creo que no podemos soslayarla en este análisis es justamente la actitud del ministro, que creo que en esto tiene de verdad una importancia capital. La manera en la que el ministro ha llevado la gestión, si es que ha hecho gestión política desde que ha entrado en el ministerio, creo que le está pasando una factura muy importante en los momentos en los que estamos ahora, ¿no? Esa forma tan chulesca de dirigirse a tantísima gente en muchísimos temas que no eran para nada de su competencia y sacando, pues más allá del Ministerio de Transportes, muchos de las comparecencias o de los tuits que hacía, ¿no? Entonces, la actitud que tiene es de confundir completamente la culpabilidad con la responsabilidad. Yo creo que nadie puede decir que el ministro es culpable de lo que ha pasado, pero sí es responsable. Y si no es capaz de asumir, ni siquiera en una comparecencia parlamentaria, que él tiene responsabilidad y la actitud que tiene, como la que ha tenido hoy, es de decir, dudo que se pueda hacer mejor de lo que se ha hecho, todo lo que he hecho después del accidente, francamente, es complicado, ¿no?, estar enfrente de un ministro que tiene toda esa responsabilidad en un ministerio que recuerdo que ha tenido 3 ministros. El primero fue Ábalos, la segunda Raquel Sánchez, que prácticamente nadie se acuerda, y el tercero él. Un ministerio que es el ministerio que tiene la mayor dotación presupuestaria y que ha tenido problemas todo el rato. Y nunca hemos podido dirigirnos al ministro de una manera profesional, de una manera de su gestión, porque se defiende, de nuevo, como si la responsabilidad fuese acusación y culpabilidad, y no es así, con lo cual es muy difícil ejercer la labor de oposición parlamentaria seria, responsable y de gestión cuando la persona que está enfrente lo que quiere es embarrar el campo, como en cierto modo ha hecho hoy, ¿no?, en donde él solo se ha colocado ahí, pues comparándose con Mazón o comparándose con la gestión que se hizo en el accidente ferroviario en Galicia o con, en fin, oigan, no estamos hablando de esto, estamos hablando de la responsabilidad que usted tiene en esto y la manera, justamente, ¿no?, esa forma en la que ha intentado decir. Es justo acusar solo a una de las partes de querer embarrar el terreno de Valentín. Yo creo que los gritos de dimisión lo hemos oído en boca del PP. Pero que han llegado allí a hacer un espectáculo en contra del ministro antes de que tomara la palabra. A las 11 de la mañana ya resonaba en el Senado dimisión. Vamos, estaba todo perfectamente orquestado. Sinceramente, yo creo que podemos criticar que el ministro tenga una actitud chulesca o a la defensiva o tal, pero desde luego que está dando la cara desde el primer momento, que no para de comparecer, que se somete a preguntas, que tiene un gabinete que está intentando aplicar la transparencia, que comparto con Pablo que en determinados momentos tanta información que a veces hasta se contradicen entre ellos. Pero yo eso lo agradezco, desde luego yo lo agradezco. Yo no querría un gobierno en silencio, callado, ausente o mirando para otro lado. Morillo, pero tú eres periodista y es normal que tú agradezcas que haya transparencia y que haya información, pero también es normal, y la ciudadanía, pero hay que entender también la actitud del partido de la oposición, que lo que hace es política. Ya. Y pedir responsabilidades políticas. Y pedir una dimisión es pedir una responsabilidad política. O sea, tampoco podemos. Yo me quedo con Andalucía. Hoy hemos intentar hacer que todo el mundo haga su trabajo menos ellos, ¿no? Mira, pues te voy a decir una cosa, Valentina. Esta tarde ha habido un pleno en el Parlamento andaluz que yo no he podido seguir porque estaba en Huelva, pero he estado viendo ahora los vídeos y las imágenes y los acuerdos. Primero ha habido una declaración institucional de todos los partidos del Parlamento andaluz por las víctimas y reconociendo la labor de todos los que han participado en los rescates, servicios de emergencia. Y después ha comparecido el consejero de Presidencia, Emergencia, Sanidad y todos los cargos que tiene el señor Antonio Sanz, y la oposición, menos un señor diputado de Vox por Huelva, que se ha puesto a decir que son más o menos unos cobardes por no plantarle cara al gobierno y darle coartada. El resto han tenido palabras de reconocimiento de la gestión que ha hecho el gobierno en unos momentos tan duros. Y el PP en Andalucía también está teniendo una actitud que nada tiene que ver con esos gritos de dimisión. Y yo creo que lo que quiere la gente es eso.
Acuerdo, silencio, paz, serenidad y que se busquen a los culpables. El espectaculito del PP, no me puedes decir que eso está obligado a hacerlo el PP porque es el principal partido de la oposición. Se puede hacer oposición sin dar ese espectáculo. No, yo no hablo del espectáculo para nada. Lo que digo es que se puede, o sea, una cosa es la representación. De hecho, el ministro lo que ha hecho en uno de los momentos de su comparecencia ha sido pedirle a los diputados del Partido Socialista que no aplaudiesen porque no estaba la cosa para aplaudir, cuando él, intentando hacer justamente pues un punto de juliganismo político en su intervención, los diputados del Partido Socialista lo que querían era aplaudir y pidió que no, porque yo lo que sí creo es que esto... político, hemos visto intervenciones distintas, Valentina. Pues hemos visto intervenciones distintas, sin duda. Completamente. No, para mí, Puente prácticamente, incluso cuando dice buenos días, es casi un hooligan. Si ese es el punto de partida, claro que hemos visto intervenciones distintas. Bueno, fíjate, una persona que cuando estábamos empezando a tener incendios en esto, lo que dijo que está la cosa calentita. Claro, pero por eso, que cuando incluso diciendo cosas bonitas, pues las dice de la manera en la que las dice. A mí me parece que no podemos... O sea, que te estás quedando con las formas de Puente del pasado. No, estás juzgando su gestión de ahora por las formas que ha tenido Puente hasta ahora. Estoy juzgando precisamente las que tiene ahora y que en las que está utilizando él mismo en la manera de justificarlo. Lo que ha dicho hoy es que no se puede hacer las cosas mejor de lo que se han hecho desde el momento del accidente. Y yo creo que sí. O sea, creo que esto podemos tener Sí, claro, y creo que la manera que ha tenido de dar explicaciones se ve demasiado. A mí me parece que lo que se está viendo mucho es la preocupación por una gestión del relato y justamente de esa transparencia de la que se quiere hacer gala, pero la transparencia en sí no es solamente aportar información, sea esta la que tienes que aportar en un momento determinado. ¿Y qué es la transparencia? Pues yo creo que lo que tienes que hacer es comparecer las veces que haya que comparecer con información que haga que la gente tenga mucha más tranquilidad cuando se enfrenta a montarse en un tren en estos días. Que dé sosiego, que tienes. Bueno, con la información que tienes. Claro, o con las personas que hoy mismo ha reconocido que él no tiene, que va rellenando los huecos que tiene, que no tiene toda la información, que la va a ir rellenando. Pero estoy segura... Curso, ¿no? Claro, pero que estoy... Claro. Sí, la investigación y de aquí a que se acabe todavía. Lo que pasa es que luego tienes... Oye, Adif le ha corregido 4 veces. Adif, que lo gestiona él, pues a lo mejor es más interesante que en lugar de ver solamente las explicaciones del ministro, tuviésemos las explicaciones de algunos técnicos. ¿En qué ha corregido 4 veces Adif a Óscar Puente? Pues vamos, no sé, te busco pero en principio, en la primera comparecencia, por ejemplo, él no consideraba una exageración que pudiese estar el problema en la vía. Después, en la segunda comparecencia, lo que dijo es que no solamente no se sabía si era la causa o la consecuencia. Después lo que se dijo era que no se podía descartar para nada y luego acabó reconociendo que es muy probable que esté ahí. Yo de todas maneras creo que a lo mejor merece la pena que distingamos entre el momento temporal, ¿no? No es lo mismo la gestión de la catástrofe que la anticipación a la catástrofe. También. Y probablemente, lo digo por una razón, lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, en los cambios en los ritmos de velocidad, etcétera, probablemente sí están vinculados con la gestión que están haciendo ahora de las potenciales implicaciones de la falta de mantenimiento de las vías férreas que no se había hecho con anterioridad. A mí eso desde una perspectiva política sí me parece reprochable. Es decir, si usted tenía que haber tenido más cuidado o tenían que haber estado más alerta de las cuestiones de mantenimiento, ahí es un aspecto a considerar. Otra cosa es la gestión efectiva de la catástrofe. Ahí me parece que es menos reprochable el papel del ministro porque él va dando información a medida la obtiene, no hay tampoco más margen de maniobra para poder emprender acciones probablemente distintas de las que está haciendo. Si alguien dice que hay otras acciones que se pueden emprender, ahí es donde entra el debate político. Por ejemplo, que ahora se dijera que no, que podemos restablecer de nuevo las velocidades que teníamos en todas las líneas férreas. Si eso se pudiera hacer inmediatamente y es una gestión alternativa factible, entonces critíquese la cuestión de la gestión que está haciendo ahora. Pero por lo que toca a las causas, eso es una investigación que va por su camino, se está dando la información que se tiene. A mí lo que me preocupa de fondo es que esta tragedia esté vinculada a un problema estructural, entre comillas lo de estructural, de mantenimiento de nuestra vía férrea insuficiente. Claro. A mí eso es lo que me preocupa y lo que creo que desde una perspectiva política sí sería perfectamente reprochable al actual titular de la cartera, no el hecho de que esté haciendo comparecencias y actualice las versiones según le va llegando la información, porque al final son plazos muy cortos, porque en última instancia la ventaja que tiene tener ingenieros implicados en cualquier cosa de esto es que se va a saber. Yo a veces no, yo estoy observando desde aquí, de Andalucía,
polémicas que se alimentan en Madrid que aquí no existen. O sea, vamos a ver. De repente asistí a una rueda de prensa de Puente donde todas las preguntas eran reproches porque no había funcionado bien el despliegue de la emergencia, cuando el despliegue de la emergencia dependía del gobierno andaluz, y ese señor estuvo defendiendo lo bien que había actuado el gobierno andaluz durante el despliegue de la emergencia, que fueron momentos terribles de confusión, con muchísimas víctimas en un sitio alejado de un núcleo urbano grande, donde tardaban en llegar ambulancias, porque efectivamente la primera llegó del pueblo de Adamuz a 9 minutos, pero luego se desplazaron de otros puntos de Andalucía, en fin, donde el propio servicio del 061 dice que partió con su despliegue de médicos y de ambulancias sabiendo que había 2 trenes, porque ya la gente ya había llamado al 112 y del tren Albio y del Lirio, y que los médicos llegaron allí sabiendo que había 2 trenes y que fueron atendiendo víctimas. En fin, de repente había una polémica inmensa porque no habían funcionado las emergencias. Cuando se decía, ¿no?, que esto es competencia de la Junta, el gobierno dice que ha funcionado bien y la Junta dice que lo ha hecho lo mejor que ha podido, que ha sido muy bien. Pues entonces no es que era culpa de que Adif no había avisado al 112. Cuando se demuestra que efectivamente no habían pasado ni 10 minutos y ya se había recibido el aviso, entonces ya se apaga la polémica, aunque de vez en cuando pega un coletazo. Otra polémica artificial absurda. Desde el primer momento que comparece el señor de Adif, explica cómo se arregla esa vía, que era lo mismo que nos habían estado explicando. Es una vía donde se invierte 700 millones de muchísimos kilómetros y muchísimos tramos, donde no se levanta la vía entera y se pone la vía, donde se hace una inspección técnica de mucha calidad, supuestamente, y se dejan trozos de la vía del 92, que eran del 89, y se ponen trozos nuevos del 2025. Y resulta que el fallo posiblemente esté en la soldadura de un tramo nuevo y un tramo viejo. Bueno, eso se había dicho ya desde el primer momento. Y de repente, bulo, no bulo, esto no es, el ministro está mintiendo, pedimos su dimisión. Pero si el ministro había estado al lado del señor de Adif, que había explicado con claridad cómo se había arreglado esa vía y cómo se habían invertido esos 700 millones. Y otra cosa, no ha habido inversión en mucho tiempo. Y ahora se ha hecho una inversión que posiblemente sea insuficiente, porque por donde antes pasaba un tren, ahora pasan 10. Entonces, por mucho que se invierta, se necesitará invertir muchísimo más para que haya un buen mantenimiento. Pero se ha invertido lo que no se invirtió durante los años de la crisis. Y se ha invertido, y será poco, pero se ha invertido. O sea, los números están ahí. Entonces yo creo que tampoco ayuda mucho a esclarecer la verdad que estemos continuamente alimentando falsas polémicas, porque esas polémicas a las que me he referido desde aquí no han existido. Existen la olla a presión, que es Madrid, y la política nacional, que es una cosa que contamina todo, de verdad te lo digo, ¿eh? No es que yo ahora vaya de... O sea, pero yo alucino.